Sigue la investigación para determinar qué ocurrió con la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, una muerte de la que todavía no se conoce la verdad, es lo que están pidiendo los familiares. Hay una investigación judicial en torno, porque ustedes saben y recordarán que esta mujer de tan solo 50 años murió durante un procedimiento que es habitual en los hospitales, en las clínicas. Es un estudio que nos hemos hecho algunos, en mi caso en 2 oportunidades, y del que no conocíamos los riesgos al menos. Y bueno, se está investigando qué fue lo que pasó. Roxy, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Y vamos a saludar a nuestra invitada Viviana Fragapane, que es gastroenteróloga del Hospital El Carmen. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Roxy. Bueno, a partir de este caso, Dani, el caso de Débora Pérez Volpin, se han cancelado en los últimos días 1 de cada 3 estudios. Estamos hablando en todo el país. Entonces, a partir de este caso, queremos saber cuáles son los temores más frecuentes que tienen los pacientes cuando se someten a este estudio que es muy común. Los temores en general están relacionados con la sedación. En el consultorio, generalmente el paciente te pregunta, doctora, pero ¿y la anestesia general? ¿No va a pasar algo? Y bueno, uno le explica de alguna manera que es una sedación muy, dentro de todo, simple. El medicamento que se le va a otorgar al paciente tiene una metabolización muy rápida. Claro. Y aparte algo muy importante, que el paciente se sienta cuidado por el anestesiólogo. El anestesista siempre está con nosotros en todo el acto endoscópico y está controlando los parámetros del paciente, ya sea la frecuencia cardíaca, la oxigenación. Muchas veces se utiliza esta anestesia para hacer los 2 estudios. Estamos hablando de la endoscopía y la colonoscopía, si es que lo necesita el paciente. Sí, a veces hay pacientes que se justifican ambos estudios, ya sea por distintos síntomas. Entonces uno de pronto puede solicitarle ambos estudios juntos y de pronto, bueno, el paciente ya va a estar con esa anestesia y directamente no se va a despertar entre estudio y estudio, o si se despierta no tiene recuerdo de lo que ha sucedido. Entonces aprovechamos, por decirlo de una manera, en ese mismo momento realizar primero una endoscopía y luego la otra. ¿Cuánto dura? No es lo más frecuente. Claro. No es lo más frecuente, generalmente es una o la otra. O la otra. ¿Cuánto dura la endoscopía? La endoscopía digestiva alta, diagnóstica, puede durar aproximadamente entre 5, 7 a 10 minutos. Eso depende si uno tiene que realizar toma de biopsias o si hay que hacer algún tipo de terapéutica en ese mismo momento. La endoscopía digestiva alta. La endoscopía digestiva baja ya es un poquito más largo el tiempo que necesitamos, porque el colon, por supuesto, es más largo, tiene muchas angulaciones, puede tener espasmos ese colon, entonces lleva un poquito más de tiempo. Por eso que la anestesia es un poco más prolongada. Es más prolongada. Sí. Pero no es severa tampoco esta anestesia. No, para nada. Ahora, la anestesia parece que es lo menos objetado, fue lo primero que se mencionó, inclusive la anestesista se presentó en el juzgado y lo hizo con un abogado a declarar. Bueno, los ojos ahora, después de la autopsia y de los estudios preliminares, están puestos en que tenía perforación en el esófago y en el estómago. ¿Se puede realizar una perforación en medio de un estudio de endoscopía? Eso es lo que, entre todos los colegas que conversamos, nos llama mucho la atención. Porque la perforación del esófago o del estómago en una endoscopía diagnóstica es muy, muy poco frecuente. Y generalmente cuando se produce es porque el paciente tiene una patología previa. Bueno, este fin de semana trascendió de que ella tenía una hepatitis viral, pero no salían esto en sus estudios clínicos, en su historia clínica. Pero una hepatitis viral, tampoco, para producir una lesión que lleve a una afección de toda la pared del esófago, es imposible. Una hepatitis viral, ya sea, tiene que ser crónica y puede tener repercusiones a nivel esofágico y gástrico, pero lo que puede producir es la aparición de varices esofágicas o de una gastropatía hipertensiva, que se llama, que su complicación no es la perforación, su complicación puede ser la hemorragia. Aparte es un paciente que tiene una enfermedad
crónica. Y tampoco llevarlo a la muerte. No. ¿Y por qué es tan Claro. poco habitual, digamos, que se produzca una perforación? ¿De qué características es este cañito, digamos, que nos introducen por la boca para realizar el estudio? El cañito que vos me decís es el endoscopio, que es como una sondita, manguera, Que podríamos tiene una decir. lucecita. Tiene una fibra óptica en el Ajá. extremo, es una manguerita o sonda flexible, y esa fibra óptica que tiene en el extremo capta la información de la mucosa del esófago, del estómago y del duodeno, y es procesada a través del equipamiento y electrónicamente pasa a una pantalla. ¿Qué diámetro tiene el esófago? El esófago varía su diámetro, Ujú. depende de cada paciente, pero es mucho mayor al diámetro que tiene el endoscopio. Claro. Y de ahí empiezan a tomar imágenes. Sí. Ujú. Y aparte el endoscopio tiene distintos canales que nos permiten insuflar, aspirar, insuflar aire y hasta poder lavar, o sea que sale agua. Ujú. Y tiene otros canales que nos permiten trabajar y tomar biopsias. Ahí estamos viendo una imagen, ¿no? Sí. Y tomar biopsias. Esos canales son muy finitos, son milimétricos. Ahora, También la se clínica... hizo- se dijo perdón. en algún momento que cuando le pusieron el aire, ahí fue la complicación. ¿Cómo se llama que dijo recién? Sí, insuflación. Insuflación. Ujú. Eso es bastante extraño porque la insuflación, nosotros podemos determinar qué grado de insuflación vamos a necesitar para ese paciente a través del equipo, ¿no? Nosotros tenemos una máxima insuflación, media o baja, que está dada por una bombita, una bomba de insuflación que no nos va a permitir, si el equipo está en buenas condiciones, obviamente, que siempre son controlados, no va a permitir que esa insuflación sea tan importante que llegue a perforar un esófago sano. La pared del esófago es una pared gruesa, a diferencia de la pared de pronto del colon, sobre todo el colon derecho. Perforar un esófago es muy difícil. Y también hay que hablar de las complicaciones. Sabemos que 0,06% se puede dar una complicación en una endoscopía. Se habla de un caso cada 10.000, pero no llevar a la muerte. Estamos hablando No. de complicaciones y qué tipo de complicación se puede aparecer. Para la muerte, se habla de 4 pacientes en 100.000 que la endoscopía produzca el fallecimiento del paciente. Y siempre Y está porque tiene una relacionada enfermedad de base. y está relacionada con una enfermedad de base y generalmente con una terapéutica. Nosotros podemos hacer no solamente una endoscopía diagnóstica, también puede ser terapéutica. En este caso yo interpreté por las noticias que solamente era una endoscopía diagnóstica por el dolor que tenía la paciente y bueno, si es necesario, si uno se encuentra con alguna lesión, una úlcera, puede hacer terapéutica. En esas terapéuticas pueden generarse complicaciones. Ahora, doctora, cuando una persona va al médico y dice tengo un profundo dolor en el estómago y ella tenía diagnosticado, recuérdeme cuál era el diagnóstico, un cuadro agudo. un Sí, hiatus un abdomen tenía, agudo. Un abdomen agudo Sí, era, aparentemente tenía una hernia de Una- hiato ajá, y una algo así. epigastralgia. ¿Es habitual que se le indique una endoscopía. endoscopía? Eso Sí. digamos, hasta ahí la clínica La porque- Trinidad tiene defensa en cuanto a lo que se le indicó. Claro, si ella ha estado internada, seguramente se le han hecho estudios de laboratorio, seguramente ecografía, entonces ya después se decide la endoscopía y más si la paciente tenía antecedentes de hernia de Sí, hiato y de Ya úlcera. se había hecho 2 endoscopías anteriormente ella. Tiene indicación porque esto Claro. puede reagudizarse y pueden volver a aparecer otras úlceras relacionadas al estrés, al tabaco, a la ingesta de seguro. antiinflamatorios y demás, y se puede hacer una endoscopía. Por lo que yo tengo entendido, la paciente no había presentado ningún tipo de sangrado. Claro, nosotros habíamos dicho en un principio que en todo el país en estos últimos días se suspendieron 1 de cada 3 estudios. ¿Cuántos estudios se hacen por semana aquí en Mendoza? Bueno, aquí en Mendoza hay muchos centros Ujú. que realizan endoscopías. Hay centros que realizan 20, 25 endoscopías diarias y otros centros que hacen menos endoscopías. Nosotros puntualmente en el Hospital El Carmen, diariamente con todos los equipamientos en condiciones, podemos realizar 10 endoscopías. Nosotros trabajamos 4 horas, Claro. ¿no? 10 endoscopías diarias más
aquellas que se presentan de urgencia. Y muchas se hacen sin anestesia también porque Sí. lo pide el paciente y el médico está de acuerdo a que esto ocurra. Sí, muchas se hacen sin anestesia porque antiguamente se hacían sin anestesia. Sí. Realmente ahora con la anestesia es es un procedimiento mucho más agradable, por decirlo de una manera, porque el paciente no tiene recuerdo de lo que le ha sucedido y nosotros los médicos podemos trabajar de repente más tranquilos, Cómodos, más cómodos. Porque se puede mover también, porque le incomoda. Sí, porque el paciente despierto tiene reflejos que desaparecen cuando está sedado. Claro. Pero hay mucha gente que ya Que se prefiere. ha hecho, sí, Mirá vos. prefiere, incluso gente joven. A mí me ha pasado de pacientes que son estudiantes de medicina y quieren verse. Claro. Y vos decís, pero Ahora esto Para debe conocerse ser- el y acá cuerpo. le voy cualquier a cosa hacer- te doy la filmación. Yo les digo, te doy la filmación en Usted, la... doctor, habla de filmación. En este caso, el allanamiento que se hizo en la Clínica La Trinidad ha determinado que no tenían una filmación de este procedimiento en particular. Desde la clínica aducen que no hubo tiempo porque ella se descompensa, la anestesista nota una baja saturación de oxígeno inmediatamente Retiran. comenzado este procedimiento y que digamos, el argumento es también que se sacaban fotografías, no se filmaba. ¿Cómo es habitualmente? ¿Hay que filmar o no? Eso depende ¿Y desde de cada... cuándo? ¿Desde que inician Claro. el procedimiento? Eso depende de cada servicio. ¿Cuál es el método de trabajo? Generalmente hay servicios, nosotros por ejemplo en el Carmen tenemos la posibilidad de tomar fotos, no de filmar. Pero en otros lugares tienen la posibilidad de filmar. Yo en la parte privada puedo filmar. Depende del equipamiento. Depende del equipamiento. Y generalmente, eso depende, como les digo, del grupo y qué es lo que decide el grupo. Claro. Generalmente la filmación o la toma de fotos no es inmediata. Generalmente. A no ser que justo cuando uno esté entrando en el esófago o estómago del paciente haya algo que llame la atención e inmediatamente se puede tomar una foto. Claro. Lo que pasa es que, ¿por qué no pasa así? Porque el estómago o el esófago, cuando uno hace el examen, puede tener restos de secreción, mucosa, restos de alimento o restos de sangre. Entonces uno lava, aspira y cuando ve bien la imagen, allí puede tomar foto. Pero realmente se puede ir filmando desde el comienzo. Claro. Eso depende de cada centro. Bien. Claro, lo que no se debe a ningún tipo de irregularidad en todo Claro. caso, esto No, que están... es que los agarró de sorpresa. Yo creo que sí, aparte, Fue ¿cuánto una duró la cosa- endoscopía? Claro. Nada. Unos pocos minutos, 8 ¿Cuánto minutos duró? creo fue en total. Claro. No, Cuando 8 notan me pareció que, menos. que ella tenía, a los 4 minutos, perdón, nota la anestesista que tenía un 60% es de saturación de saturación, oxígeno. claro, ahí bajó, Claro, y entonces allí suspenden. inmediatamente recomienda Claro. modificar el Suspender. procedimiento, suspender el Suspender la procedimiento, exactamente. endoscopía. Sí, sí, sí. Bien, bueno, Pero pero hay bueno, que una decir, tragedia. sí, una tragedia, pero hay que decir que es un hecho aislado. Pero yo ¿sí? les insisto. Tenemos que llevar tranquilidad a la gente, que Sí. es un tratamiento que se hace, es común, y bueno, y lo que ocurrió fue verdaderamente lo que vos Sí. decías, Dani. Y el resultado de la tragedia. autopsia, que bueno, digamos los estudios más complejos Sí. se van a conocer en los próximos días y allí también se Sí, va a poder de 10 a 15 determinar claro, días. qué fue lo que ocurrió Si- realmente. Si bien decían esto de la perforación del esófago y del estómago, el peritaje final va a estar dentro de 10 a 15 días. Claro, ahí vamos a tener Sí, las ¿qué fue lo causas, que ¿no? pasó? ¿no? Porque todos estamos angustiados Sí, de alguna sí, manera sí. y Sí, esperamos me imagino que... ustedes, los gastroenterólogos, que es un procedimiento tan Sí. habitual que hacen. Sí, es muy común, es muy frecuente. Ujú. Y realmente, bueno, ahora a mí me ha pasado puntualmente que en el consultorio, cuando vas a indicar la endoscopía en estos días, a ver qué es lo que dice el paciente, y el paciente te pregunta, ¿qué pasó? Doctora, Claro, ¿qué tiene pasó sus con, dudas, con esta miedo. señora? ¿Qué sucedió? Pero de todos modos no se han negado a hacerse el estudio. Claro, se cuando han es negado. necesario. Cuando Hay es que hacerlo. necesario, porque aparte da mucha información para el paciente. Es tan Nosotros- importante es ese muy estudio. importante. Sí, Muy sí. importante. Muchísimas gracias a ambas. Gracias, Doctora, ha sido muy clara la entrevista, Bueno, muy gracias amable. a ustedes.